Bien, señores, recordarles que Cemento Panam es el de máxima resistencia. Cementos Panam. Rafael Grullón, Gracie de la Cruz, Machi Constant y un servidor, le damos la bienvenida a Energía TV, hoy martes como de costumbre. Queremos resaltar, Rafael, que en honor a la verdad aunque no hemos lidereado el tema, sí hemos puesto sobre el tapete algunos temas que los medios pues le han dado seguimiento. ¿Cómo has visto este periodo de Energía TV? Sí, La gente ha notado la diferencia política entre tú y yo. No, porque aquí no se tratan los temas políticos. Ah, bueno. Entonces, yo quisiera que tú me invites a un debate sobre el PLD. No, que yo te veo con una corbata morada, como diciendo, somos diferentes. Yo nada más soy acusado en este programa por los PLDistas. Ay, que los PLDistas por los conceptos que se emiten aquí constantemente y yo no puedo hablar de eso. Bueno, porque esto es especializado. Y el que calla otorga, ¿verdad? Sí, pero me encuentro mucha gente como Juan López, del grupo Óptica López. Ajá. Que me dice que siempre ve el programa y que ha aprendido mucho de este programa de energía. Y un abogado también, el doctor Hernández, nos dice que ha aprendido mucho del programa. Es decir, que este programa, yo creo que le hemos hecho un aporte a una de las consignas de Danilo Medina, sí, de hacer lo que nunca se había hecho en el sector eléctrico. Y queremos aprovechar la presencia de Marrancini, porque su primera intervención aquí generó mucho comentario, porque se cree que este es un programa oficialista. No, este es un programa abierto a toda la corriente del pensamiento y que sea un aporte al sector eléctrico. Lo que el programa definimos de que llegamos aquí es que no se debe politizar el sector eléctrico. Hay una obra de García Márquez que se llama Viaje por los países socialistas, que hemos notado que se conoce poco. Y fue que en el 57 García Márquez hizo un recorrido por la Unión Soviética y fue a visitar las casas de unos rusos. Y en una esquina de las casas de esos rusos estaban amontonados los periódicos, sin abrir, con su soguita. Y él le preguntó a los dueños de la casa, ¿y por qué no abren ese periódico? ¿Por qué no lo han abierto esos periódicos? Sabemos lo que dice. Y ellos le contestaron, es que nosotros sabemos lo que dice el gobierno. Es decir que, y los americanos dicen good news, no news. Pues si noticia buena, no es noticia. Pero también nosotros vimos un reportaje cuando comenzó la guerra de Irak en los 90, donde le preguntaba a un iraquí qué iba a hacer de esa sociedad. Y él le preguntó que con una cultura no se puede destruir con bombas. Y que ellos, lo que aspiraban era a que el enemigo no muera, a que el adversario no muera. Dice, si el adversario muere, yo no veo mis errores. Y el poeta de aquí, Enriquillo Sánchez, que murió, decía, yo vivo precisamente de la idea que no comparto, porque escribía lo que decía otro. Entonces, este programa está abierto a toda la corriente y pueden venir los representantes de todos los partidos a exponer su situación del sector eléctrico. Y el señor Marrancini no es más que la continuidad de una administración, porque es la administración del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el comentario que queríamos hacer. Tú sabes que Celso Marrancini es una referencia para mí, porque a pesar de que yo soy de una generación, de unos añitos antes, no mucho, pues yo creo que él ha tenido coherencia, excepto una vez que se equivocó, que fue cuando dejó la política. Él hizo una intentona una vez con unos amigos nuestros. La política partidaria. Exacto, la política porque partidaria. La política no la dejó. Él intentó una vez, pues, darle apoyo a un amigo, pero se le fue. Y yo creo que le hubiera sido excelente en la política, porque le hubiera dado un tinte diferente, ya que su paso por la corporación,
porque la empresa privada no se registra. Los éxitos en la empresa privada no están registrados. Entonces Celso ya puede hacer su libro con mucha tranquilidad, porque su vida está llena de situaciones muy especiales, que no es el momento de señalarlas, pero sí creo que esa disensión, la forma democrática que él acepta, que propugna, pero cuando se meten en rojo, pues él se defiende. Si no, pregúntale a la Z, ¿verdad? Bueno, lo más importante de Celso, por ejemplo, yo he admirado a Milagro Ortiz Bosch, que perdió su última candidatura. Nosotros nos dio opinión de que ella no debió ir, no debió participar, con Reinaldo Pared. Y ella tiene el programa en la Z. Es decir, inmediatamente pasó la campaña, ella se integró a su programa. Y tenemos también el caso de Fidel Castro, que convaleciente ha escrito un montón de cosas. Es decir, que hay gente que tiene un objetivo en la sociedad, no solamente ser transitor en una posición estatal, en una candidatura, y tienen que seguir opinando y aportando a la sociedad, porque no es el cargo que determina que usted juegue un papel de influencia en la sociedad. Sí, pero el caso de Celso, que fue el vicepresidente de la Corporación de Empresas, del mismo partido, pero con una línea diferente, porque aquí tenemos que todos los administradores de la corporación plantean cosas diferentes y terminamos con lo mismo. Y él se ha atrevido a salir a hablar de ese tema, y quizás los otros han tenido que terminar haciendo lo que... No es lo mismo, se está avanzando. Se está avanzando. Por eso es que los PLDistas te recriminan. No es más de lo mismo, ¿no? Se está avanzando. No es más de lo mismo. Celso, bienvenido. Gracias, buenos días. No se trataba de lanzar tu candidatura hoy. No, yo veo eso Porque y ya me dijiste que eso es un error. Déjame decirte que yo creo que uno nunca deja la política de alguna forma. No, porque la energía es política no, también. no solamente eso. Uno sigue siendo un elemento político. Lo que pasa es que lo que tú te refieres, yo en ese momento dejé la política partidaria porque yo quería ser sindicalista empresarial. Y eran dos cosas incompatibles. En ese momento yo tomé la decisión si dejaba la política o pasaba a presidir la Asociación de Industria de la República. ¿El sindicalismo empresarial es contra el gobierno? Nunca. Acuérdense una cosa, que los empresarios le dan a todos los partidos en la campaña. Votan por uno porque hay uno que a uno le gusta, pero uno apoya al que gana. Porque no, el empresario que esté en contra de que un gobierno sea exitoso, ese empresario deberían de mandarlo al 28. Porque en la medida que el país crezca, crecen las empresas. En mi caso, yo, gracias a Dios, en los últimos años he ganado las elecciones. Mi voto está como el escogido, que he ganado también. Yo he ganado también. Celso, el asunto es y hay algo interesante que mucha gente no conoce, y lo voy a referir aquí ya que tú me has metido por ahí por la política. En el año 92, el acuerdo de la Fuerza Nacional Progresista con el PLD lo firmamos el expresidente Fernández, Lidio Cadet, Pelegrín y yo. Ya. Los derechos humanos y el sindicalismo empresarial generalmente son instituciones que, aunque defienden algo, siempre tienen su objetivo en el gobierno. Por razones naturales, el poder es el gobierno. Y en el caso de los derechos humanos es entendible que de una vez te dicen a ti, bueno, pero han matado policías también, pero ellos no lo defienden. No, eso que lo defiende el gobierno, ellos defienden al que no es policía. Y el mismo caso pasa con el sindicalismo. Mira, tiene que ser un sindicalismo de oposición, por una razón. Cuando los gobiernos hacen su tollo, no le alcanza el presupuesto, ¿qué hacen? Voltean la cara y miran los empresarios y dicen, ¿de ustedes qué tiene que salir? Tú ves todos esos déficits, olvida, estamos esperando sí al juego de azar, a los cigarrillos, al ron, al que está produciendo, al internet, a alguien lo van a clavar, seguro vienen por ahí. Entonces el empresario tiene que tener cierta predisposición, ¿verdad? Por lo menos de decirle al gobierno sus cositas de vez en cuando. Pero de forma de cooperar, porque desgraciadamente, y yo creo que es algo que nosotros tenemos que entender como país, nosotros no podemos seguir cargando al consumidor ni a las empresas de impuestos,
porque eso definitivamente, y está demostrado, que en los países donde hay menos carga impositiva, son los países que más se desarrollan. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros, como nación, nosotros hemos tenido 10 reformas tributarias en los últimos 10 años, y a nosotros lo que nos ha faltado realmente es una reforma fiscal profunda, es un cambio de modelo, porque aquí, tú tienes toda la razón, aquí hay un déficit en el presupuesto, inmediatamente, tú mencionaste los sectores en los cuales inmediatamente, y hay que tener en cuenta ahora que hay una situación diferente, hay una situación mundial muy parecida a la situación del 2009, donde uno tiene a Europa que no acaba de crecer, donde uno tiene a los Estados Unidos que incluso el Fondo Monetario y el Banco Mundial creo que por primera vez opinan sobre la política económica, porque los Estados Unidos puede emitir todo lo que quiera y el fondo no dice nada. Nosotros emitimos 5 pesos y el fondo no cae arriba. Entonces, realmente yo creo que hay que tener mucho cuidado con los impuestos en un momento de recesión mundial, en un momento donde los sectores básicos del país, como el comercio, como la industria, la zona franca crecieron creo que un 1%, el turismo un 3%, pero comercio e industria, que son los que más generan empleos, no crecieron. Entonces, más impuestos significa decrecimiento y pérdida de empleo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ver cómo uno equilibra en una situación indudable que un déficit es lo peor. Porque yo Pero hay un asunto, Celso, mira, nosotros lo hemos dicho mucho y decirlo mucho siempre será poco. Nosotros decimos que el tránsito, el transporte, eso no es de pertenencia del chofer, sino en torno a quien se hace el transporte es el usuario. En la salud es el paciente, no es el médico. En la escuela es el estudiante, no es el profesor. Y en la energía es el usuario, no es el generador, ni es el gobierno. Es el cliente. El seguro, el cliente, en negocio es el cliente. Ahora, es lo más importante el cliente. Nosotros decimos, con el problema de la energía, nos interesa 2 cosas. Que haya energía y que tenga un precio razonable, igual para todos. Mira, lo que es igual nos irrita. Exactamente. Uno de los grandes problemas es la escasez cuando no hay un producto, cuando no hay luz, pero si todos los días tenemos el mismo problema, es decir, que es cara y que no hay. A mí no me gusta que me digan, pero el culpable eres tú que te la roba. Entonces quiere decir que todo el problema de energía se resume en los subsidios y el robo, y no hay otros problemas. Mira, nosotros cometimos hace varios años un error imperdonable en el área de la distribución que no se puede cambiar. O sea, yo no lo cambié cuando llegué y no se puede cambiar ya, que fue el hecho de los circuitos. O sea, si tú estabas en un circuito donde las pérdidas eran altas, ese era un circuito que era penalizado con horas de suspensión de energía. Entonces, tú estabas penalizando, y eso, yo estoy de acuerdo contigo, es irritante, a tu vecino que no pagaba la luz contra ti que tú pagabas la luz. O sea, pagaban los dos las mismas consecuencias. Por eso uno muchas veces veía en los periódicos personas que iban a las oficinas comerciales con letreros que decían yo pago la luz o yo pago los apagones. Entonces, eso fue un sistema que se implementó como consecuencia de la ineficiencia. Pero ustedes crearon, o tú o anterior, creó el asunto de las 24 horas. Bueno, tú sabes perfecto. que eso es injusto, porque tú no me vas a decir a mí que cuando hay poca luz, cuando hay poca energía, ¿a quién se le da? Al que paga las 24 horas. Entonces el apagón del otro es muy grande. Pero el concepto de las 24 horas no era para darle al de 24 horas y darle al que no. El concepto de las 24 horas estaba basado en que ese circuito pagaba por encima del 85% de la electricidad. O sea, no estaba para darle a uno o darle a otro. Pero yo sigo con el concepto de que es injusto. ¿Por qué? Porque si tú vives en un circuito donde hay malos pagadores y tú eres un buen pagador, tú sufres por el circuito, pero no se le quitaba la luz al circuito de los que pagaban mal para darle a los de 24 horas, se le quitaba porque no pagaban. ¿Y entonces, el que no paga? Entonces la solución
ya montado un sistema de esa forma, no era ir hacia atrás, es seguir convirtiendo circuitos en 24 horas. Ahora, tú tienes un problema, es un problema de inversión serio en la distribución, porque una de las cosas que yo encontré en el caso de EDESTE fue del sector privado, EDESTE fue originalmente de AES y después fue de TCW. ¿Qué hizo EDESTE? Dividió EDESTE prácticamente en dos distribuidoras. Una distribuidora que manejó eficientemente, que cobraba prácticamente un 92, un 93%. La que pagaba. Y ¿no? la del PRA, que ni siquiera le invirtió en cambios de cables y ni infraestructura. Es más, uno de los problemas que yo encontré que a mí no me dejaban dormir era que a cada rato había muertos porque no había tierra, porque los alambres estaban en condiciones deplorables, hubo que cambiar. Ya no se oye prácticamente que hay electrocutados, pero en ese momento era horroroso, pero culpa de TCW, que ¿qué hizo? No invierto un centavo aquí, invierto en la parte buena, gano dinero y los otros que se embromen. Cierto, pero el asunto es que no nos aprendemos la lección. En la época en que posiblemente tú nacías, coincide con tu fecha de nacimiento, Trujillo hizo 4 barrios aquí en Santo Domingo. El mejoramiento social, siguió María Auxiliadora, le siguió el Luperón y el Ensancho Sama. Fueron los 4 barrios que se hicieron. Él llama a la Corporación de Electricidad. No, él llama a la Santo Domingo Power. A la Santo Domingo en ese momento y le dice, yo quiero que a esa gente se le dé la luz, y la Santo Domingo dice, nosotros no podemos regalarlo. Y ese fue el origen de la desgracia. De lo que no sirve se vota y que lo voten de una vez. Pero te voy a le hizo una campaña y ya se fue. Pero el tema es este. Tú estuviste en la corporación. Ya hay año y medio que hay una nueva administración. Esa nueva administración, tú tendrías algún inconveniente en decirla, ¿se ha avanzado o estamos en el mismo punto? ¿O es más de lo mismo? Mira, es complicado, Julio, porque el problema está en que un sector no puede estar cambiando cada 3 o 4 años. O sea, ¿por qué este programa es un programa que ha penetrado en el televidente? ¿Cuántos años tú tienes con revistas? 27. Exactamente. Si aquí todos los días hubiese un director diferente, un conductor del programa diferente, este programa no tendría audiencia, porque cada cual vendría con la mejor intención del mundo, pero definitivamente con un libro diferente. Entonces, parte no del sector eléctrico, sino de muchos sectores de la República Dominicana, donde hay que hablar del sector de la educación, del sector salud, sectores fundamentales. Mira, ¿por qué el Banco Central? ¿Por qué aquí ha habido una estabilidad macroeconómica? Porque tú has tenido a Héctor Valdés ahí, no de gobernador, Héctor Valdés tiene su vida en el Banco Central porque pasó por todos los departamentos del Banco Central. Entonces, mientras tú tengas un sector eléctrico, que tú lo cambies cada 4 años, a veces ni siquiera cada 4 años, porque por ejemplo, yo entré y ya había un año ya de la administración anterior, o sea, yo tuve 3 años de un periodo completo. No se soluciona el problema. ¿Por qué? Porque se viene con ideas, hay que aprender primero. Los que llegan se pasan 1 año, 2 años aprendiendo, eso, sobre todo si no han sido... Y cuando aprenden ya se van. Se están cambiando, sobre todo si no son gente que llegan de la industria, que llegan de algo afín, que aunque yo no estoy en la industria eléctrica, yo estoy en una industria complicada, una industria de 24 horas, que ya más o menos tú tienes una idea de lo que tú tienes que hacer, pero el que llega, que no ha administrado una industria, que ha sido un gerente de otra cosa, tiene que pasarse 1 año, año y medio. Entonces trae gente nueva, con visión diferente. Entonces, así el sector eléctrico de la República Dominicana, por mejor intención que haya, no va a avanzar nunca. Hay que darle permanencia. Tienen que juntarse los partidos políticos y decir, miren señores, nosotros vamos a buscar a Juan Pérez y nosotros le vamos a dar un contrato de 6 años. Eso sí, va a haber un consejo, pero un consejo compuesto por gente que sepa analizar lo que ese señor hace. Y si ese señor al año, con una serie de indicadores, no cumple con esos indicadores, se va. Mira, el banco, cuando yo llegué,
A mí me echaron la culpa de los chilenos. Yo no tuve la culpa de los chilenos. Yo llegué el 18 de agosto y el 19 de agosto Banco Mundial y BID entrega un estudio donde decía que había que cambiar los administradores. Yo cumplí con eso. ¿Por qué? Porque si yo no hubiese cumplido con eso, el país no recibe 700 millones de dólares que recibió del BID y del Banco Mundial. Por primera vez desde el año 2001, el sector eléctrico cumple con las condicionalidades de los bancos multilaterales y recibe 700 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasó? Yo le puse una serie de indicadores a esos señores, al administrador de DET, yo saqué muchísimos. ¿Y cuál es el objetivo de esos administradores? Bueno, era que no conozcan el país o... No, era traer, óyeme, porque había una combinación. Porque esa gente no veía la Z ni el gobierno de la mañana. Porque eso es una eso es bueno. Eso es una gran ventaja. Ni pueden decir yo soy un coronel del ejército. Eso es una gran ventaja. Te voy a decir, en el año 2001, a un técnico uruguayo que trabajó con Unión Fenosa, que después se casó con una santiaguera, un muchacho excelente, lo metieron preso, lo llevaron al DNI porque le había cortado la luz a la Z y lo declararon que había atentado contra la seguridad nacional. O sea, ese era uno de los objetivos. Olvídese y transmita su experiencia. Porque, óyeme, Julio, una de las cosas, las grandes satisfacciones que yo me encontré en la CDE, la cantidad de técnicos dominicanos jóvenes, no solamente bien preparados, sino realmente entregados. Ahora, ¿qué problema tenían? Yo recuerdo en uno de los talleres que nosotros hicimos, un muchacho ingeniero joven, debe tener 25, 27 años, me dice, mire don Celso, yo no quiero que usted me promueva. Digo, pero mijo, si tú tienes la capacidad para ser director de un departamento. Me dice, sí, pero usted me nombra director y después cuando venga otro administrador me quita y trae uno de él y lo pone ahí, mientras que yo donde estoy gano 40,000 pesos, mi familia come con eso. Yo como director donde usted me quiere poner, voy a ganar 100, voy a estar mucho mejor, pero no sé cuánto tiempo duro. Sí, pero entonces, eso le ha hecho daño a la sede. Esa capacidad de adaptación de la gente para permanecer. Totalmente. Le ha hecho daño porque tiene una actitud conservadora la persona. Por supuesto, pero la persona no se arriesga. Quiere pasar por debajo del radar. Esa persona no quiere ni que lo vean. Entonces, hay otro problema. Pero el administrador no tiene que ser conservador ni liberal, lo que tiene que ser administrador. Pero no en política, conservador en las acciones. No, yo digo desde el punto de vista real de conservador. Sí, sí señor de estamos eso, hablando de la administración. De los mandos medios lo que estamos hablando. Ahora, no otra cosa. No toman decisiones. Julio, es imposible un sistema con 7 consejos. Eso es imposible. Machi. Eso es imposible. 7 consejos. 7 consejos. Pero usted, se dice que usted centralizó eso. Bueno, así es como debe ser. O sea, yo hice eso. Yo cogí en las 3 distribuidoras, se mantuvieron diferentes los 3 miembros del FOMPER, pero los 4 de CDE éramos los mismos. Pero usted tiene un consejo de GEGIT, usted tiene un consejo de TED, usted tiene un consejo de la UERS, usted tiene los 3 consejos de las distribuidoras y usted tiene el consejo de CDE. Entonces, un sistema no se puede coordinar de esa forma, no hay una empresa que yo quisiera que ¿Usted tuvo oposición de consejo ante sus decisiones? No, yo tuve mucha colaboración, sobre todo de los miembros de la UERS, de FOMPER, total colaboración con los 2 presidentes de FOMPER, que uno fue Fernando Rosa y el otro fue el profesor Izquierdo. Total colaboración. Vamos a una pausa. Si continuamos con Energía TV, con el señor Celso Marrancini. Señor Marrancini, hay un tema nuevo que nosotros queremos plantear en el sector energético. Quiero que usted nos lo analice. Siempre veo que cuando se hacen inversiones en coordinación con los organismos internacionales, principalmente de inversión en las redes, siempre se dice, sellamos la parte de adelante, pero nos falta la de atrás. Es decir, se hace el cambio, se limpian las redes, se conectan la gente, se normalizan los que están en primera línea, pero están las personas y las familias que viven en las partes de atrás. Pero también se da otro caso. Usted coge el Evarito Morales,
y son circuitos 24 horas, pero hay bolsones dentro de esos barrios, de barrios marginados. Sí. Entonces, las sedes tienen que pasarse el tiempo cuidando esos callejones. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué el Estado y las empresas eléctricas también no se unen en un proyecto urbanístico? Porque resulta más fácil coger a gente de la yuca, desalojar eso, que el sector privado haga torres, y a esa gente se le entregue una vivienda digna y el sector sea completado. Por ejemplo, nosotros tenemos el San Carlos, donde están esas viviendas antiquísimas, pero eso está en el centro de la ciudad. Nosotros podemos tener sectores extremos que colindan con el río, que no interceden el tránsito por la ciudad, pero tenemos un conjunto de barrios que nosotros entendemos que para invertir todos esos dólares, esos millones de dólares, limpiando redes y dejando a la gente en las mismas condiciones que pueden practicar el hurto, porque eso no se combina también con un plan urbanístico. ¿Usted no había pensado en eso? Bueno, eso es una combinación que habría que hacer con otros organismos, pero yo en lo que no estoy de acuerdo con eso que usted dice de que los proyectos de los multilaterales dejan callejones o dejan parte, no, se hace conjunto. Lo que sucede es que muchas veces cuando se hace el levantamiento original es tan difícil porque usted tiene casas pegadas de casas, que usted hace un levantamiento y usted entiende que en ese sector tiene 4.000 clientes y termina con 4.300, 4.400. A nosotros nos pasó eso muchas veces, pero terminábamos y los incluíamos a todos. Incluso nosotros, barrios conflictivos como el Manguito, nosotros ahí hicimos el piloto del contador prepagado, y en el Manguito se perdía un 90% de electricidad y hoy se pierde un 8 o un 9%. Y están felices. ¿Por qué? Porque son dueños del control de su energía. Y eso es algo que hay que promover en la República Dominicana. Pero ahí pudo haberse hecho una urbanización también. Bueno, pero ya eso no es una cuestión del sector eléctrico, ya eso es una combinación que hay que hacer entre organismos estatales. ¿Por qué se ha dejado el germen ahí de la distorsión? No hay distorsión, están pagando su energía perfectamente. O sea, déjeme decirle, una experiencia muy interesante que yo tuve es que el pobre es mejor pagador que el rico, pero mucho mejor pagador. Usted encontraba pequeñas viviendas que pagaban 200, 300 pesos con regularidad. Sin embargo, usted se encontraba grandes viviendas donde usted le encontraba fraudes enormes, donde le debían 4, 5, 6 millones de pesos. Entonces, realmente hay que ir normalizando, pero un plan de vivienda tiene que ser un problema del INVI, tiene que ser un problema de algunos de los organismos del Estado que tienen que ver con eso, para ir eliminando esos bolsones de miseria, inclusive con métodos de construcción modernos, porque aquí hemos seguido construyendo siempre igual. Incluso, por ejemplo, ahora el gobierno tiene un plan de escuelas excelente, pero seguimos haciendo el mismo tipo de escuela de cuando Trujillo. Este es un clima caliente, donde hay que hacer escuelas abiertas que permita que el estudiante se sienta cómodo ahí adentro. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas que cambiar, pero indudablemente un país no se cambia en 2 días ni en 3 días. Y el sector... Diferencia entre el fraude y el que no paga porque no puede, eso no le importa a nadie, ¿verdad? No, mira, yo te voy a decir, el que no puede, lo que hay que hacer es ponerle... Aquí 1 millón de usuarios... Porque aquí se piensa que el que no paga es un tramposo, pero a lo mejor es porque no puede. Bueno, entonces ahí va el bono luz, entonces ahí va la asistencia del Estado, pero una asistencia dirigida, no una asistencia generalizada, como fue el programa de reducción de apagones, donde se metían mansos y cimarrones. Ya. Eso, el que no puede, ahí el Estado tiene que auxiliarlo, esa es la función social del Estado. ¿Y el porcentaje de ricos que hacen fraude es muy alto? Depende de la... Eso no es muy común. No, es común, claro que sí. Claro que sí, tú te encuentras torres donde incluso hay instalaciones directas de abajo y la combinación entre el contratista y el que consume mucho, que va y le dice yo le resuelvo el problema, yo lo he hecho,
le echo el contador para atrás, los contadores Montrenco, que son aquellos usuarios que tienen dos contadores, uno para por la mañana y uno para por la noche. Y el vecino que no le roba a la corporación, sino al vecino, existe mucho. Sí, sí, claro que sí. Y tú tienes edificios donde hay gente que paga perfectamente y gente que roba. Vamos al tema de actualidad. Rubito. Yo tengo una pregunta que hacerle a Celso. ¿Cómo Celso ve el proceso de licitación? Porque, No, antes de eso, yo quiero preguntarle, Celso, si tuviera en tus manos, tú que a veces no tienes mucho problema del qué dirán, una solución, sentarse y decir, primero quiero producir la energía que necesita el país, la cantidad de energía que necesita República Dominicana, con miras a que haya un desarrollo competitivo con otras naciones, para que no te digan ni que la energía más cara del mundo es la de aquí. Primero. Segundo, que sea una energía a buen precio y limpia. Entonces, gas natural. Tú reunirías a los empresarios dominicanos, los 4, que todo el mundo sabe los nombres de ellos. Ustedes quieren meterse en energía. Ok. Produzcanme los 2.000 megas o los 3.000 megas que necesita el país, que yo se lo voy a comprar, pónganme un precio y vamos a revisar todos los otros contratos. ¿Eso es un sueño o eso es posible? No es posible. Lo único que tú tendrías que hacer un proceso de licitación en ese caso. También hay que licitar. Bueno, las cosas tienen un precio y todo el mundo sabe cuál es. Sí, pero tú quieres conseguir... Y se la voy a comprar a tanto. Ustedes me la venden a tanto. No, es que mira, hay que conseguir... Mira, Celso, nosotros tenemos una experiencia. Una vez Educación quiso hacer un libro para aprender, enseñar a leer. Sí. Y se presentaron las 4 editoras de aquí. Taller, Alfa y Omega, Pepín Corripio y otra más. Sí. Y empezaron a poner precios. Y Guadamuz, un técnico que trajeron, le dijo, miren, yo le tengo una noticia. Vamos a buscar una media y se va a repartir entre las 4. Y se hicieron los libros sin problema. Eso no se puede usar en el patrón eléctrico. No, ¿Por qué? Porque tú estás hablando de muchísimo dinero. Tú no estás hablando de lo mismo, el impacto sobre la economía del precio de la electricidad. No es lo mismo que tú digas, el libro me costó 2 pesos más. Eso no te va a afectar realmente la competitividad país. Tú tienes que ponerlo a competir. Es como nosotros los empresarios, cuando vamos a comprar algo, tú no dices yo se lo voy a comprar a uno solo. Pero yo tengo ahora mismo ese problema con los pupitres. El pupitre dominicano. Tengo un amigo que produce un pupitre plástico y tengo otro amigo que produce un pupitre de madera. Uno es 2.500 y otro es 4.000. ¿Cómo yo decido eso? Un concurso. Y eso es mucho dinero. Pero bueno, indudablemente un concurso y ponlo a pelear a los dos. Y el que produce el pupitre plástico, ¿de cómo es el pupitre plástico? Yo no sé todavía cómo va a resultar. No, pero hay un pupitre plástico que yo conozco excelente y le dan garantía de 10 años. Y le dan su estrellona y todo. Todo lo que tú quieras. Y si se rompen, te lo llevan, lo muelen y te dan uno nuevo. Señor Marrancini, usted vino aquí, pero fue antes del proceso de licitación. ¿Cómo usted ve el proceso de licitación? Bueno, yo creo que ha ido caminando bien. La CDE me ha hecho llegar los documentos, yo los he leído. Hay empresas muy buenas en ese proceso. ¿Cómo cuál? No, yo no quiero decir cuál, porque indudablemente me estaría inclinando... La promueve. Promoviendo empresas. Pero lo importante es que se está haciendo. Lo importante es que vamos a tener energía de carbón, aunque hay muchos enemigos de la energía de carbón, pero la energía de carbón de hoy no es la energía de carbón de hace 25 años. Y los países desarrollados se desarrollaron en base a carbón. El otro día yo recuerdo en un Twitter que alguien me decía, Dinamarca tiene un 52% de carbón, pero tiene un 25% de energía renovable. Bueno, y criticaba el carbón. No critiquemos el carbón, controlemos el carbón. Controlemos que no hayan emisiones excesivas, pero indudablemente esa es una de la energía más barata. Y la estabilidad en el futuro del carbón es muy probable que esté muy por encima del gas y muy por encima del fuel oil. O sea que ese es un camino correcto de cambio de matriz. ¿Y qué tiempo tardaría esa licitación? El problema no visualiza. El problema no es la licitación. La licitación creo que hoy se van a abrir las ofertas. Después de eso vienen los contratos y viene, no sé si el Estado va a asumir
el costo de la planta o lo va a asumir el sector privado, esa parte no la recuerdo, pero la construcción de una planta de carbón tarda entre 3 y 4 años, en un proceso muy serio y muy rápido. O sea que nosotros podríamos ver esas plantas entrando en el 2017. Vamos arriba. El proceso de licitación, ¿tú crees que fue correcto o debería tener otros condicionamientos? No, yo pienso que sí, que ha sido, yo no he participado en él como para hacer un análisis profundo, pero es un proceso de licitación abierto. ¿Y Entonces, por qué no se licita la planta para que el sector privado la haga y no el Estado hacerla y después privatizarla? bueno, porque esa es una idea del gobierno. Es que la iniciativa viene del Estado. El gobierno viene una iniciativa. Pero no me la pueden explicar por qué. Mira, si tú me preguntas a mí, yo lo hubiera hecho de que el sector privado lo invirtiera, porque este es un país que no puede endeudarse más y que el gobierno controle. Ahora, Y si el sector privado te pide garantía soberana, ¿tú se la darías? yo no tengo ningún inconveniente porque la garantía soberana que tú das no es sobre la inversión, es sobre la Porque a factura. lo mejor el gobierno dice, si te voy a dar garantía soberana, la hago yo, y me Bueno, gano la comisión yo, no, porque no hay comisión sobre la garantía soberana. pero sí sobre la planta. No, tampoco. Tú lo que estás garantizando es el pago de la factura en la garantía soberana. Tú tienes el caso de la famosa Cogentrix. Tiene una garantía soberana desde el año 99 y nunca en la vida se ha ejecutado la garantía soberana. Ahora, el tú como Estado hacer la inversión significa un endeudamiento muy grande. Eso sí te va a costar. Ahora, indudablemente, el Estado ha decidido, yo voy a hacer la planta, yo voy a competir contra el sector privado como una forma de reducir el precio de la energía. Es un camino. Quieren una pausa. En estos días se ha inaugurado el parque Quisqueya 2. Sí, Quisqueya 1 y Quisqueya 2. ¿Cómo usted ve Uno eso? y dos. Excelente. Un avance en Sí, indudablemente. Y yo creo que eso va a ser una de las grandes soluciones al problema de la escasez de energía eléctrica. Primero porque la mitad de ese parque es propiedad de Barrick. Barrick va a dejar de sacar energía, de necesitar energía que estaba consumiendo unos 130 megas de las plantas que eran de ellos también, porque hay que recordar que Barrick compró lo que era Monterrío y lo que era la Estrella del Norte 1. Esos 130 megas ahora vuelven al sistema y además de eso, nosotros convencimos a Barrick, porque Barrick originalmente, cuando nosotros llegamos a la sede, ellos no querían interconectarse al sistema. Y Sí, pero nosotros- hay un tema que yo creo que tú incluyes ahí. Cuando una empresa, tiene su propia energía, va a la corporación y le dice, mire, yo tengo mi propia energía, pero yo quiero tener el backup con ustedes. puede hacerlo. Entonces tú dices, bueno, pero el problema es que nosotros no le podemos garantizar que cuando usted vaya a dar mantenimiento o se le vaya la luz. Lo que hicieron ahí en 1 y 2 fue justamente eso, que ahí mismo está el backup de Barrigol. No, no, Porque, lo- ¿por qué Barrigol hace una planta en San Pedro y no la hizo en Cotuí? Bueno, porque ahí en Cotuí tiene que llevar el combustible a través de un oleoducto, ahí en San Pedro tiene un oleoducto corto porque está el puerto cerca. Pero tiene que llevar entonces en la autopista No, eléctrica. le es mucho más barato. Además, acuérdate que nosotros está. tenemos un sistema interconectado, Eso simplemente es interconectarse. Se hizo una subestación en Bonao y la Barrick tiene la ventaja ahora, al estar en ese parque, de que en un momento de que su planta estuviese parada completamente, que es difícil porque son motores de 18.5, o sea, tú puedes tener un motor dañado, pero tiene los otros funcionando. Pero tiene aquí Quisqueya 2 que le podría suplir en cualquier momento cualquier deficiencia. Tú dices que ella de complementaria de que haya uno. No. Lo maneja es Jaina, pero no son complementarias. Es un parque que se construyó en conjunto para beneficiarse de las instalaciones. O sea, fue una idea excelente porque tú redujiste cantidad de costos. Tú tienes un solo oleoducto, tú tienes una sola administración. Barrick no es experta en electricidad, Jaina sí lo es. Y yo creo que esa ha sido la mayor inversión en energía eléctrica. ¿Tú sabías de la que República Falcopri Dominicana? tiene un oleoducto que va de Jaina a Bonao? Por supuesto que sí. ¿Y qué lleva? ¿Fuel oil? Fuel oil.
¿Y esa planta está funcionando? No, en este momento no. Esa planta es una planta muy costosa. Ellos tienen la intención de mejorar esa planta para generar energía y entregarle energía al sistema. ¿Y aquella planta de Metaldón desapareció No, también? esa está funcionando. Esa está funcionando. ¿De qué Una- fue que usted convenció a la base? Originalmente cuando yo llegué ellos no se querían interconectar al sistema, ellos querían tener un sistema aislado. Y entonces yo los convencí de que hicieran un sistema tipo Falcon Bridge, donde Falcon Bridge siempre estuvo interconectado al sistema y cuando Falcon Bridge no necesitaba la energía de sus plantas, vendía. Entonces ellos se convencieron. Entonces ellos tenían el temor de que si había necesidad de energía en el país, La iban a coger. sí. Y yo le dije que no, que eso estaba la experiencia de Falcon Bridge, que podían ir y conversar con Falcon Bridge y preguntarle que en los momentos de mayor crisis, y yo recuerdo en el 96, 97, cuando yo fui presidente del Consejo de CDE, Falcon Bridge era realmente algo extremadamente necesario para nosotros. Y en ese momento, cuando ellos decían no, la necesitamos para nuestra producción, para su producción iba. O sea, eso es algo que hay que respetarlo. Y gracias a Dios, pues Barrick se convenció de eso y nosotros tenemos como sistema el aporte. Ahora mismo ellos han instalado una planta de 215 megas y solamente necesitan alrededor de 130, lo cual pueden inyectar, y es un negocio adicional para la Barrick, inclusive un negocio para el Estado, porque eso le genera dividendos a la Barrick, que tendrá que pagar impuestos al Estado Dominicano. De los 600.000 millones del próximo presupuesto, ¿cuánto se estima que va a subsidiar a la CDE? Alrededor de un 2 o un 3%. Un 2 a un 3%. En pesos, en dólares, ¿cuánto es? 55, 60, en dólares como unos 1.200, 1.300 millones. 1.500 millones más o menos de dólares. Yo espero que no, 1.200, 1.300. Eso significa 100 ahora, millones mensuales eso de más dólares. Porque ahora hay una ventaja y es que el costo del fuel oil se ha reducido un 8%. Entonces eso impacta positivamente en la necesidad de subsidio. Esos 100 millones mensuales, Celso, ¿siempre llegan o hay una deuda acumulada del presupuesto con la corporación? No, siempre llegan. A mí lo que nunca me llegaba, que ahora sí llegan, son los no cortables. Los no cortables. ¿Qué es eso? Las instituciones Las no instituciones cortables son gubernamentales. seguridad, salud, agua, el palacio, educación. Si no pagaban, tú no le podías cortar. Las demás instituciones no cortables. no cortables. ¿Y la luz de la calle, quién la paga? ¿Eso también? El ayuntamiento. Y se hace una compensación entre... las distribuidoras tienen que pagarle un 3% al ayuntamiento por el peaje. Por los palos de luz. Sí, por el uso de los postes y los alambres. Sí, pero los ayuntamientos hay que trabajarlo, porque los ayuntamientos están en la misma situación. Sí, los ayuntamientos son complicados. Yo me encontré con un síndico en el sur que se opone a que pongan la lámpara. Bueno, porque él tiene un problema con la EDE. Eso es así. Que se alumbre el pueblo, porque yo tengo un problema con la sede. Bueno, Él se opone a eso. Yo me encontré con algunos, pero también yo tengo que confesar que me encontré con síndicos realmente preocupados por su comunidad y que trabajamos muy de la mano. Y la iluminación pública tiene un componente importante en la corporación. En el consumo, sí, pero entonces tú compensas con el 3% del peaje. Donde queda un problema es el de las autopistas. Las autopistas, los síndicos dicen que no son de ellos y Obras Públicas dicen que no son de ellos. Pero tú tienes que alumbrar las autopistas porque tú tienes el problema de ¿Y seguridad. hay muchas autopistas alumbradas? Sí, por ejemplo la de las Américas está muy alumbrada. He visto, ahora se empezó a alumbrar una porción de la 6 de noviembre. He visto la autopista Duarte muy apagada, pero sí se ha trabajado ¿Y mucho. qué se puede hacer para abaratar esa energía que simplemente es un bombillo? Usar bombillos LED. Si tú te fijas en la autopista de las Américas, prácticamente todo es LED, lo cual te consume un 40, un 50% menos. Menos. Se paga solo el bombillo y tiene una vida útil de alrededor de 15, 20 años. Ahora sí, ese parque, ¿qué tiempo duró instalarlo? Ese parque duró como casi 18, casi 20 meses. Pero eso se hizo rápido. Muy rápido. ¿Y por qué estos procesos son tan lentos? Porque ese parque primero fue privado, segundo son motores diésel o gas que se instalan mucho más rápido que cuando usted instala
una planta En de el carbón. sector eléctrico como que falta el método de Andino Peña. Definitivamente. Porque de Andino Peña no le hace caso a todo lo que se dice. fue Construye. Usted supiera que... Bueno, porque Yandino Peña tiene a Leonel, que le da los cuartos, y con cuartos todo el mundo construye. ahora que usted habla de Andino Peña, yo tuve una experiencia muy Si no, interesante. no se hacen los túneles. Y yo tuve una experiencia que se muy lleva la interesante opinión. con él. Ujú. Él me llamó un día a la corporación porque tenía un problema con un poste de luz que no le permitía avanzar el metro. Y yo le dije, yo te lo resuelvo. Y al otro día me llamó, ¿y qué tú hiciste? Porque ahora son los técnicos que me caen atrás a mí. Le digo, porque yo tengo un método parecido al tuyo, que hay que hacer las cosas rápidas. Sí. No es mañana, es ayer. Y lo hicieron de una vez. Inmediatamente. Y lo mismo le pasó en una ocasión, estaban las subestaciones del metro dañadas, él trae el transformador, la subestación de la UAS, el organismo coordinador le dice que tarda 6 meses en arrancársela. Digo, ¿cómo? Usted no está poniendo nada nuevo en el sistema, usted está sustituyendo un equipo que se quemó por otro, o sea, eso no crea ningún disturbio en el sistema. En 6 horas la arrancamos. Cierto, él no quería que yo trate lo político, pero yo quiero decir que Diandino, Víctor Díaz y Félix Bautista eran muy eficientes, actuaban de una vez, pero estudiando cualquiera pasa. Entonces ahora Gonzalo Castillo, Pimentel y Diandino, el mismo Diandino no va tan rápido como él quisiera, porque no hay cuarto. Bueno, eso es un problema de esa situación internacional que nosotros estamos viviendo. Pero las obras se hicieron. Se hicieron. Eso es lo más importante. No, Lo demás es opinión. Bueno, ahí está el metro. Lo demás es opinión. palabra. Las obras están Ahí está el metro. Y el desarrollo físico está ahí. Del país. Y el cambio de la ciudad de Santo Domingo está ahí. Y la oposición está ahí dividida. No, y lo... Yo esa parte no voy a entrar. Pero las obras están ahí. Las obras están Para ahí. despedirnos le vamos a dar un dato. ¿Cuál fue el presupuesto del 96? 26.000. 26.000. 26.000. Y hoy son 600.000. Bueno, porque la sociedad creció. Sí, pero 600.000 Oye, veces. el parque vehicular de aquí está en excelentes condiciones. La única situación que está triste es de los carros del concho, que es un sistema ya caduco, es decir, que no nos resiste la economía. No. Está dando vuelta en la ciudad, de que ahorrando Celso, pesos. gracias. Gracias por estar aquí de Gracias nuevo. a ustedes. Celso, Marrancini y Pérez, gracias por estar aquí. Energía TV.